tenemos en ese sentido, ¿no?, una llamada. Bueno, vamos a entrar a una entrevista por video llamada con Ángela Canto. Ella es analista política y vamos a conversar sobre los diversos temas de la coyuntura actual en este momento. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas noches y bienvenida a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, al contrario, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, Ángela, tú como analista político generalmente, ¿no? Es un espacio que ha estado, podríamos decirlo de alguna manera, pues dominado por los varones, pero nos alegra tener también la opinión, ¿no?, de una analista mujer. Por lo menos en este espacio, fundamentalmente los analistas políticos que hemos tenido en su mayoría han sido varones. Nos gustaría ver cuál es tu visión, ¿no?, o la visión de ustedes desde la perspectiva que tienen sobre el contexto político actual. El tema del indulto al exdictador Fujimori en el país ha sido, bueno, la noticia del fin de semana que hasta el día de hoy acapara todos los titulares, porque hemos tenido una comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de darnos un plazo hasta el 25, y también ha habido una comunicación el día de ayer de la ONU señalando pues que los delitos de lesa humanidad no pueden tener indultos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está en ese sentido tu análisis sobre este tema? Tenemos que tener en cuenta que el país en este caso está dividido en dos, porque si bien por un lado tenemos a familiares, amigos, deudos de personas que fueron desaparecidas, asesinadas y por los cuales el señor Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión, de los cuales ha cumplido poco menos de 15, que a mí me parece injusto. Para poder darle un indulto humanitario al señor Alberto Fujimori, creo que por lo menos pudo haber cumplido poco más de 20 años de su condena. Sin embargo, lo que hizo el Tribunal Constitucional, que es el ente superior de justicia en nuestro país, es aceptar un habeas corpus presentado por una persona que no tenía nada que ver con la defensa del señor Alberto Fujimori. Sin embargo, al parecer este señor sí estaba inscrito en el partido fujimorista. Es importante también tener en cuenta que si bien el señor Alberto Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considere los delitos por los cuales él fue sentenciado como lesa humanidad, no quiere decir que en el documento de sentencia él haya sido sentenciado por eso. Eso es algo que los señores del Tribunal Constitucional lo tenían muy claro, es por eso que aceptaron este habeas corpus. Políticamente, ¿cómo lo veo? De verdad, bastante encrispado. La situación, las personas han salido a marchar, están en todo su derecho de mostrar eso, pero los únicos que van a determinar, y no sé si, a ver, corrígeme si es que me equivoco, creo que el Tribunal Constitucional aún no ha publicado la resolución de esta sentencia. Una vez que lo publique y dé sus motivos, ahí creo que se van a dar las críticas constitucionales o de abogados penalistas mucho más amplia sobre cuáles fueron los motivos reales por el cual el Tribunal Constitucional ha otorgado digamos, ha dicho que es fundado el habeas corpus que ha presentado a favor de Alberto Fujimori. Sí, lo que pasa es que también, como tú bien dices y señalas, no hay todavía el informe, ¿no? O sea, la sentencia del tribunal no está redactada, por lo tanto no tenemos, ¿no?, los fundamentos en los cuales se ha basado, ¿no?, esta sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual, como ustedes bien saben, genera jurisprudencia también, ¿no? Y Exacto. teníamos en este sentido, tenemos todavía, como se dice, estamos andando un poco a ciegas, porque al Tribunal Constitucional se le ocurrió la idea de hacer público, ¿no?, esto sin presentar la documentación, y es por ello que muchos de los juristas están opinando también desde diversas aristas, desde diversas perspectivas, pero también un poco en vacío, ¿no? Ahora también es importante tener en cuenta que cuando la Corte Suprema decide anular el indulto que dio PPK al señor Fujimori, fue porque no halló motivos suficientes que determinaran que en realidad el indulto humanitario era por motivos de enfermedad o de malestar, o que ya su salud estaba demasiado deteriorada como para darle el indulto. La Corte Suprema, el máximo ente, determinó de que este había sido un indulto netamente
fraguado como Un una indulto transacción político. para que el señor no sea, ¿perdón? Un indulto político, más que nada, ¿no? Exacto, esos fueron los motivos específicos por el cual el Tribunal Supremo le dijo no al indulto, pero el TC le ha dicho ahora, digamos, con la circunstancia en la cual el señor Fujimori se encuentra, ha visto las características o, digamos, el piso servido como para decir se necesita indultar a este señor. Claro, pero lo que pasa es que algunos también señalan que este indulto fue concedido hace muchos años, por lo tanto, en el momento en el que fue concedido no cumplía los requisitos. Otros juristas señalan que se debería presentar otro indulto, que tendría que darse por la coyuntura actual. Entonces también, como vuelvo a repetir, el tema de no tener la sentencia nos lleva pues a varios escenarios y a muchas hipótesis, ¿no? Claro, y eso precisamente es lo que está esperando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, leer la sentencia, leer los motivos de los tres magistrados que votaron a favor y poder sacar una conclusión. Sí. ¿Cómo viste la pírrica marcha, ¿no?, en contra del presidente Castillo? Porque de verdad el presidente hizo unas declaraciones hoy día de que el día de hoy los ricos marchan, ¿no?, cuando antes lo hacía el pueblo. Pero de verdad la marcha ha sido bien, bien pobre. Y creo que cada vez más pobre. Ya no están abonando lo suficiente, creo, a todos los marchantes, ¿no? Porque ya cuando no traen buses, cuando no hay un incentivo, parece que nadie marcha a favor de la derecha. Es hasta cierto punto cierto lo que mencionas. Sin embargo, hay una opinión que tanto como de los que están a favor del señor Pedro Castillo como de los que están en contra, es muy cierta. Hay un grupo de personas que políticamente e históricamente no le han hecho nada bien a nuestro país. Toma desde Ese arriba. grupo de personas que en ese momento están metidas en el Congreso de la República son los que quieren vacar a Pedro Castillo. Es decir, el currículum pasado y el currículum que tienen hasta este momento, este grupo de personas en el Congreso de la República, no ayuda para vacar a un presidente. Castillo puede ser incompetente, incapaz, puede tener capacidades limitadas, pero eso no son motivos de vacancia. Esos simplemente son motivos como para perder legitimidad como presidente. Y esa ya es responsabilidad del mismo Pedro Castillo. Ahora, por más plata que tengas, por más millones que puedas tener, tú no puedes vacar un presidente de la noche a la mañana. Y eso se demostró claramente con la elección presidencial. Keiko Fujimori tenía a todos los empresarios al lado de ella, tenía toda esa clase hacia arriba al lado de ella, más del 60% de los de Lima votó por ella, pero aún así ganó una opción en la cual muchas personas, y me incluyo porque yo voté por Pedro Castillo y soy muy crítica de Pedro Castillo, ahí creo que tus seguidores y las personas que nos están viendo ahora deberían entender que criticar al gobierno, decir las cosas que están haciendo mal, no es ser fujimorista. Y criticar al fujimorismo no me pone del lado del lápiz. Eso es algo que los peruanos no estamos entendiendo bien. Sin embargo, regresando a lo que mencionas, yo creo que no va a bastar una sola movilización con dinero o con buses para poder vacar a Pedro Castillo. La izquierda es muy inteligente para crear símbolos, para crear imágenes en la mente de la gente, y creo que la ley universitaria o esta propuesta de ley para el ingreso libre a las universidades es una forma de poner al Congreso de la República entre las cuerdas, porque es muy populista y va a depender del Congreso la aprobación o no de esta norma. Sí, bueno, lastimosamente para ellos, pues la marcha no es su fuerte, ¿no? Y la movilización tampoco, a pesar de, No. como tú bien señalas, los recursos de los cuales ellos poseen. En ese sentido, cómo ves el tema? Estábamos justo hablando, ¿no?, del Congreso, o sea, el desprestigio del Congreso. Este Congreso es uno de los más desprestigiados al inicio de su función, no tiene ni siquiera un año y tiene un 82% de rechazo. O sea, si ellos ponen, como los de Renovación Popular proponían, pues, ¿no?, que como que el hecho de que el presidente, su aprobación supuesta está bajando, bueno, el Congreso ha bajado muchísimo más, ¿no? Entonces,
no parece que un ente que tiene menos aprobación que el presidente termine cuestionando o pidiendo vacancia por una falta supuesta de aprobación, ¿no? Claro, ahí yo no estoy de acuerdo contigo, Yuri, pero respeto tu opinión. Y me gustaría hacerte una pregunta a ti y hacerle una pregunta a tus televidentes. Hace 20 años o desde hace 20 años, mencióneme en qué momento el Congreso de la República ha pasado del 10% de aprobación. No de desaprobación, de aprobación. No, o No hay sea, una el estadística de Congreso, eso. no hay una estadística de eso, no se ha hecho. El Congreso siempre ha sido bastante impopular, por lo menos durante los últimos 30 años, por la forma de elección que se Ok, tiene. Porque se tiene perfecto. se viene cuestionando la forma de elección del Congreso. Porque tienes congresistas que ingresan con 6.000 votos, 5.000 votos, 4.000 votos, cuando hay otros congresistas que son mucho más representativos en sus regiones y no llegan al Parlamento porque sus partidos no pasan la valla. Entonces, también nuestra forma está hecha para que ciertos partidos tengan cierta copamiento dentro del propio Congreso, ¿no? Y eso ha perjudicado mucho a la democracia. Yo soy muy crítico del sistema democrático en nuestro país porque considero que si un partido cumple las reglas al momento de presentarse a una elección y las personas que tengan la mayor votación son las que deberían ir al Congreso, muy independientemente si el partido no pasa la valla, está bien, que pierda la inscripción, pero que sus congresistas, que son los mayormente votados, los más representativos de su región, harían pues de este Congreso algo un poco más, de una u otra manera, representativo, ¿no? Yo me refería a, a la pregunta que te hacía y a a los televidentes, que no creo que sea un argumento válido el decir que un Congreso con una baja representación no puede vacar un presidente. Por eso te preguntaba, desde hace 20 años, ¿cuándo el Congreso de la República ha tenido más del 10% de aprobación? No, Nunca. Entonces, si nos no referimos tanto. al Congreso de la República como ente, históricamente, yo creo que su baja aprobación o alta desaprobación no es un indicador para decir ustedes merecen o no merecen vacar a un presidente. El juego de poderes que se está viendo dentro del Congreso de la República, que aunque a Pedro Castillo no le guste, hay congresistas que están armando bien ciertas cosas. Políticamente y fraguando en contra de él, hasta el momento no lo están haciendo perfecto, pero van en el camino. El señor Pedro Castillo no va ni 8 meses en el poder, creo que no llega ni a 7, y ya ha cambiado 4 ministros, 4 gabinetes, Yuri. Eso es, si no somos realistas, a pesar de que hayamos votado por él, a pesar de que dentro de nosotros sepamos que de alguna manera era la opción mucho más justa para un cambio grande en nuestro país, si no nos damos cuenta y no aceptamos de que eso es una completa incapacidad y que eso solamente le trae una total ilegitimidad al gobierno del presidente Castillo, no nos vamos a dar cuenta cómo está pensando el enemigo. Recuerden una frase muy importante de la película El Padrino. Piensa como piensa tu enemigo, trata de pensar como piensa el otro y a partir de esa lógica todo es posible. Pero si te cierras de cómo piensa tu enemigo, ¿cómo esperemos que el gobierno vaya a sobrellevar o a darle batalla al Congreso de la República? Que débil no es, su desaprobación no lo hace necesariamente débil, creo yo. No, es por el tema netamente del juego político, pero tampoco es que hayan mostrado una gran acción de fuerza, ¿no? Ellos, si hubieran sido o fueran, el problema es que no son ni siquiera consecuentes con lo que dicen, con lo que hacen. Y en ese lado, por ejemplo, quiero resaltar lo que dijo la congresista Tudela, ¿no? Ella dijo, bueno, pues hay que quemar la vale de plata si es que hay que hacerlo, ¿no? Y si nos vamos a ir, nos vamos todos. O sea, tampoco quiere, ¿no? Tampoco quieren poner su cabeza bajo la guillotina. O sea, quieren seguir pechando, ¿no? Seguir obstruyendo, porque obviamente estar censurando ministros, estar cuestionando a cada rato, obviamente No que les conviene. distrae al gobierno, pero tampoco quieren poner su cabeza bajo la guillotina, ¿no? Y no solamente por el lado de los representantes de la derecha, por Avanza País y los señores de Renovación, también por el lado de la izquierda. Estamos hablando de unos 3 o 4 congresistas que yo tampoco creo que quieran perder su sueldo. Y si están apoyando al gobierno hasta ahora, no creo necesariamente que sea por un tema ideológico. Yuri, en el gabinete actual del señor Pedro Castillo hay 3 mujeres como ministras, solo 3.
¿No se supone que la paridad y la igualdad era un pilar de la izquierda? ¿Por qué entonces avalaron un gabinete con 3 mujeres? ¿Dónde está ahí la defensa de sus principios y de sus valores y de lo que ellos creen? Yo creo que ese doble rasero, ese doble discurso de la izquierda, si el gobierno de Castillo llega a caer, el discurso de la izquierda de cambio, de empoderamiento, de lucha por los derechos de la mujer y de los más oprimidos, va a caer. Y eso va a ser, creo yo, la pérdida más grande que va a tener en más de 20 años la izquierda en este país. Sí, pero eso, Volver a construir ese discurso les va a ser muy difícil ya habiendo estado en el poder y no lo pudieron sostener. claro, puede ser. Eh, ¿Cómo ves el caso de María del Carmen Alba, hablando justo de mujeres, ¿no? Como presidenta del Congreso y el maltrato a la alcaldesa de Ocoña que le salió pésimo, ¿no? Sí, en eso te doy totalmente la razón. He visto varias veces el video. Si bien por un lado la alcaldesa de esta provincia, si no recuerdo, De de Ocoña, de Ocaña, Arequipa. de Ocoña, exacto, si bien digamos no era la forma de expresarse, porque yo no entiendo que tienen algunos políticos que necesitan gritar para expresar lo que piensan. La verdad no entiendo esa forma o esa estrategia de discurso. Pero la señora Mari Carmen Alba también se sulfuró, ella es como que se cree la dueña del Parlamento y ella es la mami del Parlamento y como que eso tampoco le cae muy bien sabiendo que tiene muchos detractores y no son detractores pocos, no son detractores cualquiera, son personas que pueden criticarla y criticar en un aspecto bastante atinado en su personalidad. Y creo que ahí la presidenta del Congreso, que si bien no le está haciendo nada bien como presidenta, pero está fallando. Y otro ejemplo más fue cuando se supo sobre el asesor que tenía, que no era asesor, que era un técnico, parte de su equipo de confianza. Ella dijo, ¿cuál es el problema? Y no supo defender el hecho de que es un cargo de confianza y como cargo de confianza el señor cumple los requisitos para estar en ese puesto, ya que era un puesto técnico, no era un puesto de asesor. Pero la misma personalidad de la presidenta del Congreso no ayuda a poder solventar o poder sobrellevar este tipo de vicisitudes que se puedan presentar en su gestión. Sin embargo, ya la tenemos, va a cumplir casi el año, así que eso es un logro muy importante para ella, incluso teniendo propios detractores dentro de su propio partido. Sí, pero yo pienso que está ahí porque simplemente ya han negociado bien la parte de eh, las, los grupos, ¿no? Que hay dentro del Congreso y las comisiones fundamentalmente. Pero bueno, ¿cómo es el gabinete de Aníbal Torres, ah? Eso es un tema bastante interesante porque, a ver, tenemos, primero yo creo que Pedro Castillo y el señor Aníbal Torres, a quien lo aprecio mucho, no me gusta mucho su estilo, es demasiado confrontacional para mi gusto, pero es tan marquino como yo, así que lo tengo que querer. Sin embargo, creo que el error más grande que ha cometido el señor Aníbal con Pedro Castillo es volver a nombrar como ministro, que gracias a Dios ya renunció, al señor Silva en la cartera del Ministerio de Comunicaciones y Transportes. Eso es como un mensaje no solamente al Congreso, sino que a los detractores fuera del Congreso, la gente que quizás no está creyendo mucho en Castillo y por ahí se puedan inclinar hacia una posible vacancia, y no necesariamente por temas objetivos, sino por temas muy subjetivos que tienen que ver con capacidad. Yuri, tú lees los comentarios en redes, en mis propias redes, cuando pongo algo sobre Pedro Castillo, la gente lo quiere vacar por incapaz. Y yo me tengo que gastar mencionándoles, chicos, a nadie se le vaca por incapaz. Lo dice claramente la Constitución. Pero bueno, el gabinete Aníbal Torres no creo que haga grandes cosas y si sigue como está, creo que nos vamos a ir a un quinto gabinete. Y creo que Aníbal Torres está ahí netamente porque políticamente y mediáticamente es un hombre que da de hablar. Sabe pelear, sabe discutir, sabe dar entrevistas, sabe manejar la situación. Así que creo que el señor Castillo hizo, o no solamente Castillo, sino todo Perú Libre hicieron una buena elección con él en el gabinete. Algo así como cuando PPK, o no sé si fue Vizcarra, eligió al señor Cateriano para poder ser primer ministro, porque sabían de las cualidades en defensa que ese señor podía ejercer en el cargo de primer ministro. Pero obviamente no tiene el carisma de un Aníbal Torres, ¿no? Para poder estar en el cargo.
Pero cuando estuvo Puca tampoco le fue tan mal, ¿ah? O sea, hay mucha gente que el día ¿Es de hoy cierto? Mire, yo siempre he señalado que no creo que no era el momento de haber hecho el cambio de Guido Bellido en el momento que se hizo, muy independientemente de ciertas cosas, ¿no? Pero era un ministro más o menos del perfil de Aníbal, ¿no? Iba pechador, ¿no? Manejaba muy bien sus entrevistas, y es lo que en realidad siempre necesita un gobierno, que sus ministros salgan, den la cara, ¿no? Y que pechen cuando tienen que pechar, ¿no? Justo yo tuve una entrevista aquí con Bruno Montoya, que es también conductor de aquí del canal, y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De la falta de ministros políticos, porque lastimosamente en los últimos años se ha acostumbrado a este supuesto ministro tecnócrata que a las finales, cuando las papas queman, no sabe ni qué decir porque le tiene pánico a la Cámara, ¿no? O sea, no tienes unos ministros que salgan, que den la cara, que expliquen, que comuniquen bien y que sean pechadores. Porque para ser ministro no hay ningún requisito. Recuerden que hemos tenido economistas como ministros de salud, y sin contar militares ministros de salud, ¿no? Así que en ese sentido creo que sí, concuerdo contigo en eso. O sea, Aníbal Torres es un ministro, obviamente, es un zorro viejo, conoce bien las cosas, San domina, Martín. muy independientemente de la universidad que sea, puede ser la universidad de la calle, pero pecha, ¿no? Guido Bellido no es sanmarquino y pecha, o sea, yo en ese lado no soy muy Lo que pasa es que en este aspecto, inclinado por, Yuri, ¿no? sí tiene mucho que ver la educación, y discúlpame que difiera contigo, pero San Marcos te da una capacidad de discernimiento, de análisis, porque te hacen leer mucho, que digamos otro tipo de personas quizás no lo puedan tener. En este caso, Bellido, más allá de inteligente y más allá de poder generar un titular interesante, era muy pleito, mucho pleito con la prensa, mucho pleito con otras fuerzas políticas, y creo que eso tampoco hacía muy bien al gabinete. Sin embargo, Aníbal Torres, si bien tiene su propio estilo, es un tipo muy leído, que la verdad yo no creo Es que también, que lo sea el señor Guido Bellido. también Y tienes que así como ha entender, leído el hay señor algunas Aníbal cosas, Torres, tiene la hay, capacidad de poder ¿no se jugar apagó el micro? tanto con la prensa y no pelearse con la prensa, y también con la capacidad de pechar y hablar con la oposición. No, es que también tendríamos que entender, obviamente, Aníbal Torres es abogado, ¿no? Guido Bellido es ingeniero, o sea, entonces, Conoce mucho las leyes. obviamente, tienen, obviamente, salvando las diferencias de las carreras, porque hay que entender, obviamente, los abogados leemos mucho, o sea, es parte de, ¿no? Entonces, obviamente, eso también ayuda bastante, ¿no? Tú como sanmarquina, ¿cómo has visto el tema del examen que lo han anulado? ¿Ah? Bueno, la verdad a mí me parece injusto eso, porque si bien estamos hablando de miles y miles de ingresantes, que te quemas las pestañas literal, Yuri, para poder ingresar a San Marcos. Me costó cerca un año ingresar a San Marcos. Yo me olvidé del enamorado, me olvidé de las fiestas, me olvidé de los amigos y me metía 12 horas a estudiar en casa. Comía, Pero, desayunaba, me despertaba a estudiar para poder y qué ingresar. de aquellos que se quemaron las pestañas y que porque a otros les filtraron el examen, ingresan en Exacto, primeros puestos? O sea, exacto. vamos a ver el paquete completo. Está bien, los que de repente ingresaron bien, pero vamos a aquellos vivos, ¿no? A los cuales le llegó las preguntas primero que a todos, y las preguntas, no solo las preguntas, sino con respuestas y todo incluidas, ¿no? Y creo que, Yuri, ahí tienes toda la razón. Y también agregar que el Consejo Universitario, ha salido una noticia hoy, ha decidido que no se iban a anular, creo que los exámenes de determinadas facultades. Y eso me parece justo, a pesar de que la rectora ha mencionado que todo el proceso de admisión está cancelado. La verdad que sin el Consejo Universitario o la Asamblea Universitaria, la rectora no puede tomar ciertas decisiones por ella misma. Necesita tener sí la opinión sí o sí de los que conforman el Consejo Universitario. Bien, bien. Ángela, excelente. Me gustaría que vengas al estudio en cualquier momento para poder seguir conversando sobre este y otros temas. Muchísimas gracias por Yo estar con encantada, nosotros. Encantada de poder.